Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a tratar el tema de ganándole la batalla a la ira. Primero, necesitamos entender que la ira del hombre es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etc. Como vemos, la ira está ligada a enemistades, a pleitos, a celos, a iras, a contiendas, a disensiones y a hechicerías. ¿Por qué a hechicerías? Porque la ira, al igual que la hechicería, es una forma de manipular y controlar a las personas a través del miedo. En ese sentido, es una forma de operación del espíritu jezabélico, sin que implique que la persona que opera con ira esté endemoniado, pero sí está oprimido, está inducido por un espíritu jezabélico. La ira es también un fruto de la amargura, generalmente porque las personas no hacen o no dicen lo que nosotros queremos. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 15, la palabra nos advierte acerca de la amargura que le da origen a la ira, y dice la palabra que no permitamos que ninguna raíz de amargura se establezca en nuestro corazón, porque va a producir dos efectos. El primer efecto es que nos va a contaminar, impidiéndonos alcanzar la gracia de Dios. Y el segundo es que vamos a contaminar también a otros, de tal manera que otros tampoco alcancen la gracia, la bendición de Dios. Y la ira, por el otro lado, también está en la base de todo tipo de abuso: físico, espiritual, emocional, económico, sexual, psicológico, etcétera. Un cuarto punto es que la palabra de Dios dice muy claramente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es decir, es contraria a la justicia. Y nosotros somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia, no la injusticia. Y esto de que la ira no obra la justicia de Dios, lo encontramos en la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 20. Por el otro lado, la palabra nos llama a amar, y dice también la palabra que la justicia de Dios obra por el amor, no obra por la ira. Así que nosotros necesitamos combatir, no refrenar, ponerle control, a ejercer dominio propio sobre la ira. La ira en su esencia es una injusticia, es una manifestación injusta de una posición de poder sobre alguien que está en inferioridad. La justicia de Dios demanda con respecto a esa persona en inferioridad que nosotros ejerzamos un espíritu de mansedumbre para levantarla, para restaurarla, no un espíritu de ira para hundirla más. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra, como vemos acá, nos está diciendo que cuando estemos en una dificultad o veamos a alguien en una dificultad, que obremos con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de ira, porque la ira conduce a hacer lo malo. El Salmo 37, versículo 8, la palabra nos instruye para que dejemos la ira y desechemos el enojo, que no nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo, porque la ira nos excita, nos incita a hacer lo malo. La ira es una expresión de un enojo violento, y la violencia siempre daña a las demás personas. Y la palabra también nos enseña en Proverbios capítulo 12, versículo 16,
que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En Proverbios 27:3 nos habla de que pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambos. Y en Proverbios capítulo 30, versículo 33 dice la palabra: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. De tal manera que la palabra acá nos está enseñando que la ira en primer lugar, es una necedad. En segundo lugar, es algo pesado, muy pesado de sobrellevar. Y en tercer lugar, la ira provoca contiendas, disensiones, pleitos, griterías, etcétera. De tal manera que el hombre prudente, el hombre justo, el hombre que quiere agradar a Dios, ante las cosas que pueden generar la ira, debería ser una persona prudente, una persona que calla, una persona que no responde, como nos enseña Proverbios capítulo 29, versículo número 8. Dice la palabra: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Y en Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y en Proverbios 15:1 la palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. De tal manera que nosotros, como hijos de Dios, no somos llamados a ira, somos llamados a ser prudentes, a callar ante la injuria, a callar ante el ataque, a callar ante las burlas. Somos llamados a ser personas sensatas, a no responder, y si vamos a responder con palabras blandas, no con palabras iracundas. La ira implica palabras que no edifican, que no exhortan y que no consuelan. Y por el otro lado, la palabra de Dios a nosotros nos llama a que nuestras palabras sean palabras de consuelo, palabras de exhortación, palabras de edificación, palabras que en lugar de hacer subir la ira, la calmen, la bajen. Y la palabra de Dios dice, la ira es el resultado de pensar todo lo malo, pero la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos exhorta a que pensemos no todo lo malo, sino todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza. De tal manera que cuando estamos sujetos a la ira, lo que necesitamos es ejercer el dominio propio y callar para no responder, para no alimentar la ira, ser prudente y en vez de fijarnos en lo malo, fijarnos en lo bueno. Finalmente, otra cosa que hace la ira es que abre la puerta a cualquier otra obra del diablo. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, nos dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Podemos airearnos por algo, podemos molestarnos por algo, podemos sentir alguna molestia por algunas cosas que se dan en nuestra vida, pero lo que no podemos hacer es enojarnos y mucho menos permitir que el enojo permanezca más allá del momento en el cual se presentó. Porque si nosotros le damos lugar al enojo, el enojo en lugar de disminuir va a aumentar, se va a convertir en cólera, en ira, y eso que va a dar lugar al diablo en nuestras vidas. No podemos permitir que la molestia llegue a la noche. Debemos perdonar rápidamente y ser rápidos en ello para evitar que la molestia pueda derivar en enojo y el enojo pueda derivar en ira. Si permitimos que la molestia perdure, entonces se va a convertir en enojo y el enojo va a pasar a la ira, que es enojo con violencia. De tal manera que la clave para poder
vencer acerca de la ira es echar mano del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu, es decir, que en lugar de pensar en las cosas de la carne, cuando la ira quiera aflorar, el enojo quiera aflorar, en lugar de pensar las cosas de la carne, llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ayudados por el Espíritu Santo. Que recordemos que la palabra de Dios dice que usted y yo no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida. El Señor siempre nos da la salida para evitar la ira, para alejarnos del problema, pero nosotros tenemos que tomar esa puerta. No debemos seguir lo que nuestra pasión, enojo, etcétera, nos dicta, sino debemos tomar la puerta que nos está abriendo el Señor, guiados por el Espíritu Santo, número 1. Número 2, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar la ofensa, perdonar aquellas cosas que nos puedan enojar, entendiendo que el problema no necesariamente está en nosotros. El problema puede estar en la otra persona. El problema puede ser que la otra persona está en aflicción, está en problemas, está en una situación incómoda, se está defendiendo, etcétera, y su respuesta es inadecuada. Lo que nosotros necesitamos es echar mano del espíritu de mansedumbre, como nos dice Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 2, y perdonar, cubrir la falta con amor, porque el amor cubre multitud de faltas, y tener un espíritu perdonador y un espíritu de dominio propio. Recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor o de enojo, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, del cual necesitamos echar mano para combatir la ira. La ira del hombre en ninguna manera se justifica, no importa la situación, pero la ira no se justifica. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados a obrar la justicia de Dios. Por lo tanto, somos llamados a refrenar, a ponerle control, a ejercer dominio propio sobre la ira. Aparte de que la ira no soluciona los problemas, la ira lo único que hace es hacerlos más grandes. La palabra de Dios también en Proverbios nos dice que sin leña se apaga el fuego, y la palabra blanda sirve para apagar el fuego, mientras que la palabra enojada, violenta, la palabra con ira, lo que hace es aumentarlo. Usted y yo entonces necesitamos entender que la ira no es una emoción, o una pasión viable, aceptable para nosotros los creyentes. Somos llamados a ser pacificadores, no llamados a ser personas peleoneras, contenciosas, y mucho menos con ira. Usted y yo somos llamados a establecer la paz, y en cualquier situación la blanda respuesta apaga la ira. Sin ira se apaga la contienda, y el Señor es glorificado en nuestras vidas, y además el Señor bendice cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé esa sabiduría y ese dominio propio para vencer la ira. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta tarde que tú nos permites compartir tu palabra, escudriñarla, Señor, de tal manera que tu palabra nos edifique, nos liberte, nos sane, nos restaure, Señor. Padre, te pedimos primero que nada perdón en el nombre precioso de Cristo Jesús por todas las oportunidades, Señor, en las que en lugar de responder con la sabiduría tuya, Señor, como nos dice y nos enseña tu palabra, hemos respondido con ira, lastimando, Señor, a otras personas, violentándolas, Padre. Señor, perdónanos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también, Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo
Santo a hacer morir la ira en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ejercer el dominio propio que nos da tu Espíritu Santo en toda situación, Señor, contraria, adversa, Padre, que atendamos de acuerdo a lo que dice tu palabra, con tu sabiduría, con tu perdón, con tu amor, Señor, por delante, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Un abrazo para cada uno. Gracias por conectarse nuevamente y los esperamos en la siguiente perla de la palabra hoy a las 6 de la tarde. Bendiciones y un abrazo y que tengan una excelente tarde cada uno.